Bien, vamos a ver la tercera ronda de una serie de 10 partidas jugadas entre Francisco Gobea Asensio e Ilito Barajas. Esta es la tercera ronda, jugada el 23 de junio. El ritmo de juego es 30 minutos para Gobea, 20 minutos para Ilito. Gobea juega blancas, vamos a verlo desde la perspectiva de blancas en el tablero. Y esto fue en los dominios de Gobea. Vamos a ver cómo se desarrolló la partida. Inicialmente empieza su apertura favorita, que es peón de dama. Una defensa eslava es lo que se pretende jugar por parte de negras, jugando c6, c4 y bueno, negras responden con d5, una defensa eslava, en este caso una transposición de la defensa eslava. Vamos a continuar viendo cómo se desarrolló. Caballo c3, desarrollando piezas. Caballo f6 de la misma manera, también haciendo un desarrollo por parte de negras y defendiendo el punto d5, que es el peón central de las negras. La idea original de c4, bueno, es quitar peones centrales por parte de las negras, pero las negras al jugar c6 lo que pretenden es reforzar precisamente su peón central en d5. Bueno, aquí se fue rápidamente, pero las blancas juegan el alfil en g5, sacándolo de su posible cadena de peones. Entonces ya rápidamente su alfil está listo para jugar, ya ejerciendo una pequeña presión sobre el caballo que tenemos en f6. Las negras por su parte, bueno, refuerzan un poquito la posición del caballo, conectan caballos jugando caballo b en d7. E3 para permitir el desarrollo del alfil de casillas claras por parte de blancas, y G6 es lo que deciden jugar las negras. Ya aquí vemos que la idea es sacar el alfil a través de G7. Caballo F3, jugada de desarrollo por parte de blancas, además de reforzar casillas centrales. Alfil G7, una jugada ya prevista desde el momento en que se juega G6. Y aquí, bueno, deciden jugar torre C1. La idea es básicamente que si se abre la columna de la columna C a través de una captura de peones, pues ya se tiene una torre ejerciendo dominio sobre esa columna. Las negras rápidamente buscan el enroque, han montado una fortaleza hacia su rey, una fortaleza muy buena dada por sus peones, su alfil, sus caballos, todas las piezas conectadas y en orden. Aquí las blancas hacen la captura abriendo la columna. Lo que habíamos comentado era la intención al mover la torre en C1. Y bueno, aquí hay que recapturar la pieza, no podemos darnos el ojo de que se lleven un peón gratis. Entonces hay que recapturar y volver a mantener el centro que se tenía de las negras, sobre todo con el peón en D5. Esto es para tener material igual. Una jugada de desarrollo, alfil en D3 y apuntando hacia lo que es el enroque de las negras, permitiendo también, bueno, la posibilidad del enroque ya pronto en las piezas blancas. A6. La idea de A6 es evitar que haya una pieza blanca en la casilla B5 y que pudiera ser molesta en un momento dado, sobre todo porque, bueno, un caballo aquí luego tendería a jugarse en C7, creando algún posible disgusto. Entonces, para evitar eso, se juega A6. Fue el planteamiento que hicieron negras en esta partida, en este momento.
Aquí blancas, bueno, deciden enrocar, lo cual está bien. Y por su parte las negras deciden jugar B5. La idea también es quizás en un momento dado echar al caballo de su posición natural en C3. Todavía a reserva de lo que jueguen las blancas, que en este caso, bueno, quisieron prevenirlo jugando B4. Ante esto, bueno, negras deciden desarrollar su caballo en B6. La idea es cerrar esa columna que tienen dominada las blancas. Las blancas tienen más dominio sobre esa columna con la torre. Entonces negras deciden taponearla, irla cerrando, que de las blancas no tengan ese control que de momento tienen. Esa es la idea principal. Caballo E5, centralizando un caballo, entonces los caballos son más fuertes hacia el centro del tablero, lo cual está bien. Y las negras pues llevan a cabo su plan, que es principalmente taponear la columna C. Para esto lo que han decidido aquí jugar las blancas es capturar con el alfil. Y bueno, hay que capturar con alguno de los peones. En este caso las negras deciden capturar con el peón de D. La razón es lograr tener ahora 3 peones contra 2. Entonces en un futuro apoyarse en esa ventaja de peones para hacer alguna coronación. Por otro lado, bueno, ahora nada más hay 2 islas de peones acá en el ala de rey que están ejerciendo la labor defensiva, y otra más en el ala de dama. Si se hubiera capturado con el otro peón, entonces aquí habría igual 2 islas de peones, pero bueno, acá tenemos un peón solo y que sería muy débil. No le costaría mucho trabajo al blanco amenazarlo y sería un tema de ataque. Entonces por eso es que se decide capturar con el peón de D. Torre E1 es la jugada que realizan. En este momento, bueno, la idea es tener la posibilidad de ir avanzando sus peones, haciendo su centro fuerte. Pero bueno, las negras tampoco tienen pensado quedarse con las manos cruzadas. Para eso hacen la mejor jugada posible en esta posición, que es desarrollar el alfil que les falta. Y bueno, en este desarrollo del alfil, pues también ver cómo la columna de la diagonal principal está ahora sí en dominios de la negra, de las piezas negras del alfil. Bien, empiezan a avanzar blancas. La idea es limitar la acción del alfil. Empiezan dando un soporte a un avance de D5 posiblemente, entonces empiezan haciendo el soporte con E4, un peón que está defendido con el caballo y con la torre. Entonces tiene 2 defensores, al igual que de momento hay 2 atacantes. Aquí las negras deciden jugar a la dama en D6. Una de ellas es conectar las torres, y además de conectar las 2 torres, pues de momento no pueden avanzar en D5 porque el caballo que se encuentra en E5 estaría sin protección. Entonces con la dama en D6 se evita momentáneamente el avance del peón en D5. Esa es la idea principal. Torre B1, bueno, es una jugada que siento se perdió un tiempo porque un movimiento de torre extra lo está utilizando para proteger un peón que fácilmente pudo haber sido defendido con A3. Entonces es así como que un tiempo allí invertido en esa defensa. Entonces en este momento hay varias opciones que pudieran ser interesantes. Quizás el cambio de caballos pudiera haber sido buena opción, que sería en caballo en D7, proponiendo el cambio de los caballos. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que también me parece buena, haber jugado el peón en
H6, si bien debilita un poco, la idea es que el blanco tome una decisión de si desea cambiar su alfil por el caballo o desea retirarse. Entonces, bueno, vamos a ver qué fue lo que decidieron las negras. Y vamos viendo que las negras se deciden por comer un peón. No fue la mejor jugada, definitivamente no fue la mejor jugada. Y ahorita vamos a ver la razón. Pero aquí el planteamiento resulta interesante. Al comer un peón central, bueno, ya empieza a debilitar lo que sería de las blancas su centro y deja una isla, un peón aislado en la columna de la dama, que se convertirá en un centro de ataque. Esa es la idea principal. Pareciera que está dando una pieza, pero vamos a ver que después de todo no es así. Viene caballo por caballo, alfil por caballo y torre por alfil. Y entonces aquí vemos que de momento tienen una pieza más las blancas. Además de que la parte importante que consiguieron fue que el alfil, que tenía un dominio importante sobre la principal diagonal, entonces pues ha desaparecido. Es, digamos, un alivio. Pero bueno, las negras se confiaron en que pueden recuperar su pieza al jugar F6. De esa manera el peón está atacando dos piezas al mismo tiempo, y lo cual es, digamos, que la idea principal que se tuvo cuando se decidió hacer el movimiento de caballo por peón. Aquí, sin embargo, pues si bien van a perder una pieza las blancas, deciden aprovechar para destruir la estructura de peones de las negras. Estos peones que, digamos, era una posible ventaja para negras en un futuro, ya acercándose hacia un final, pues ahora prácticamente va a desaparecer al tratar de jugar caballo por C4. La fortaleza que tiene caballo por C4 es que, además de haberse capturado un peón, está amenazando la dama. Entonces esa amenaza de dama va a obligar al negro a tomar una decisión, que sería retirarse o bien capturar el caballo. Y en este caso las negras deciden capturar el caballo, es lo mejor. Y bueno, ya en estas circunstancias podemos ver prácticamente la misma cantidad de peones. Hay un peón aislado de blancas, que era lo que pretendían las negras, y también las blancas consiguieron que las negras tengan un peón aislado. Entonces ahora hay una situación así que igual no se previó durante la partida. En este caso las blancas tienen dos peones que pueden unir y que serían ahora dos peones contra uno, mientras que el peón más avanzado de las negras pues en realidad puede convertirse en un peón débil. Vamos a ver cómo es que se siguió desarrollando la partida. F4, saliendo de la amenaza que se tenía de peón por alfil. Y bueno, ante esta situación lo que deciden las negras es jugar dama d7. Quizás hubiera sido buena opción que en lugar de dama d7 se hubiese jugado el peón. Sería jugarlo en peón n5, amenazando el alfil, y ante una serie de cambios quizás ya evitarse algunos problemas. Y jugar peón n5, si se captura con peón, bueno, aquí está la posibilidad de que las negras hagan un cambio rápido de damas, y quizás hubiera sido un poquito conveniente. Pero bueno, en su lugar lo que se realizó fue la dama en d7. Eso fue lo que se jugó. Y bueno, eso permite a las blancas hacer una pequeña amenaza por allí
con dama en E2. Ahora monta una máquina, lo que sería la torre y la dama, con miras a comerse el peón en E7. Por otro lado, también amenazan comer dama por C4 haciendo un jaque. Y bueno, llevándose en cualquiera de las dos opciones de botín un peón importante. Aquí no es fácil cuidar todos los peones, entonces al final de cuentas lo que hacen las negras ante ese error que cometieron es jugar la torre en C8, tratando de empujar posteriormente el peón que se encuentra en la columna C. Esa es la idea principal de jugar la torre en C8. Pero bueno, aquí la mejor jugada de las blancas sería comer en E7. Y al mover en E7, creo que ya estarían teniendo una ventaja interesante. Principalmente porque las negras no tienen mucho a dónde ir. Comer el peón no es lo mejor que pueden hacer, porque están permitiendo al blanco entrar a los territorios de las negras y lo estarían haciendo con algo de fuerza. Aunque bueno, primero habría que cuidar el alfil que se encuentra en F4. Pero bueno, en su lugar lo que decidieron hacer las blancas después de jugar negras torre en C8, lo que hicieron fue torre C1. Le tuvieron un poquito de miedo al peón que estaba en la columna C. Y bueno, eso da un pequeño respiro a las negras. Y aquí las negras entonces deciden pues avanzar el peón, porque estaba amenazado doblemente por la dama y por la torre. Pero el inconveniente de haber avanzado el peón es que permiten que las blancas capturen otro peón, y ahora sí gratis, teniendo ahora sí dos peones libres para llevarlos a la coronación. Entonces ese peón que de alguna manera han sacrificado las negras, debe de buscarse de manera pronta una posible compensación, que de otra manera sería una partida prácticamente con camino a la derrota. Y ahora sí sería apostarle todo al peón que se encuentra en la columna C. Lo que deciden aquí las negras es jugar E5. La idea principal es abrir la columna donde está ubicada la dama para entrar y que también forme una acción fuerte en el apoyo a la coronación del peón. Aquí en lugar de que se abra la columna, pues las blancas deciden jugar alfil en E3, protegiendo su peón. Y bueno, no quieren de alguna manera abrir la columna. Pero bueno, también eso tiene sus inconvenientes, porque esa jugada da otro respiro más a lo que serían las piezas de las negras. Ahora permite la jugada F5, que es una jugada fuerte, castigando el error de las blancas, porque la torre pues prácticamente ha quedado atrapada. Y ahora, ante esta posibilidad, la única jugada posible, y digamos, pues sí, posible en esta situación, es hacer torre por peón, entregando así un poquito calidad, ya que las negras pueden jugar alfil por torre y bueno, peón por alfil. Las negras de todos modos lograron abrir su columna y además lograron una pequeña calidad por allí, que ya eso va incrementando un poquito la ventaja. Lo que juegan en este momento las negras es C2. La idea es llevar dama jaque para capturar la torre o para fortalecer el cambio de la coronación. Claro que primero habría que quitar el alfil de aquí, de E3. H3, dándole un hueco al rey, una salida. No vaya a ser que pudiera pasar algo raro y se da mate al fondo por falta de ese respiro, de ese hueco.
pero bueno, eso da un tiempo valioso a las negras, que juegan rápidamente F4 quitando el alfil de la protección de la torre. Y bueno, en este caso ya las negras empiezan a tratar de sumar alguna ventaja importante. C5 es la casilla donde mueven el alfil. La idea de ellas no es nada mal. Atacan una torre a la vez que limitan la acción de la otra torre que estaba protegiendo el peón que estaba en C. Esa es la idea principal. Pero bueno, aquí digamos que la jugada mejor que se pudo haber dado aquí no se realizó. Lo más apropiado en esta posición, digamos, jugada ganadora en esta situación, es jugar torre por alfil, de alguna manera devolviendo aparentemente la calidad, pero en su haber pues ya tendrían la oportunidad de jugar dama de 1, jaque. Y bueno, aquí si en un momento dado, si las blancas deciden capturar, simplemente coronan. Hay una coronación y salen ganando. Si se juega la dama en F1, que tampoco la idea no es mala, pues bueno, está la otra torre en D8, que prácticamente aseguraría un poquito más ya la ventaja suficiente de las negras. Esta sería, digamos, la línea en que debió de haber quedado si se hubiera jugado correctamente, pero pues no se jugó así. Poco a poco empezaba a haber ciertos apuros de tiempo, y en lugar de haber capturado allí el alfil, pues lo que se hizo fue hacer el jaque antes. Y bueno, allí la dama en F1 hace una excelente labor, y digamos que de alguna manera las blancas sobreviven sin mayor problema. Para esta jugada, pues ahora esta torre sigue amenazada por el alfil, hay que quitarla de allí y tratar de reforzar la idea de si hay una posible captura de dama, pues con la torre tener el refuerzo suficiente. La diferencia con la anterior es que, bueno, ahora las cosas ya no son iguales. Aún tienen un alfil aquí que está dando un poco de lata y que impide la acción de la torre en C8. Anteriormente, bueno, se había sacrificado el material para tener mejores efectos ante estas jugadas que, bueno, la idea es la misma, por la manera en que se realizaron no lo es. Y esta jugada vemos que es cierto, o cobra mayor fuerza a lo que comentaba previamente. Ahora obstruye la acción de la torre en D8. Entonces ahora la fuerza que tenía en las negras pues se va viendo un poco más débil. Ya en esta situación pues el cambio de damas no es lo más conveniente. Quizás sea un poco más conveniente tratar de jugar la dama en D2, pero igual por los apuros de tiempo no se analizó lo suficiente y se trató de simplificar rápidamente, tratando de llevar la partida a un final un poco pronto, y hace dama por dama. Por su parte las blancas capturan con el rey, lo cual está bien. Y bueno, se dice que hacia el final los reyes cobran fuerza, y es por esta razón que hay que llevarlos al centro, a que también hagan su labor. Aquí lo mismo hacen las blancas, aunque considero que las blancas debieron de haber jugado A4. Rápidamente avanzar sus peones, hacerlos valer ya que están libres, y tratarlos de llevar a la coronación. Tienen un alfil que puede ayudarlos
para protegerlos, y en un momento dado el alfil pudiera regresar a la casilla A3 y desde A3 controlar la posible coronación que tuvieran las negras en C1. A cambio, estos dos peones estarían bastante avanzados como para que alguien los detenga con facilidad. Después de que juegan el rey, bueno, negras siguen jugando su rey, tratan de llevarlo a jugar, pero aquí esto también es un error, aunque la idea es buena. Aquí, y vamos a ver más adelante por qué, lo mejor que debieron de haber jugado es la torre en C4 para digamos colocar la otra torre en la columna C8, y proteger lo suficientemente a este peón, que bueno, es el que se le está apostando. Entonces, ya que se le está apostando, pues hay que tratar de protegerlo y ver la manera de hacerlo coronar, porque aquí lo que amenazan las blancas es acercar el rey y cambiar esa torre, llevándose ese peón que es el que es molesto para las blancas. Entonces la jugada E6 en el rey E6 pues es no muy apropiada. Eso fue lo que se jugó, fue un error que las negras no tomaron en cuenta, y bueno, pues eso dio oportunidades a las blancas de lograr mucho más, y juegan sin pensarlo rey en D2. Prácticamente ahora sí ya no hay manera de evitar que el peón de C2 desaparezca. Siguen insistiendo en mover el rey, pues ya lo movieron, esa era la idea inicial. Y bueno, pues las blancas no se hacen esperar, capturan y se realiza un intercambio de torres, y además perdiendo el peón, el único peón que ponía a pensar un poquito a las blancas, el que estaba centrada su atención. Y bueno, ahora sí son dos peones libres, que digamos aquí la ventaja es considerable para las piezas blancas, y que sin embargo no supieron aprovechar del todo. En esta posición las negras deciden jugar G5, mientras que blancas arriman su rey en B3, lo cual está bien, aunque tranquilamente pudieron avanzar el peón hasta A4, ya que el soporte en B4 está defendido con el alfil. Las negras tratan de avanzar, tratar de ganar algún espacio jugando H5, pero bueno, hay 3 peones contra 3 peones en las columnas F, G y H, y acá se tienen 3 peones extras, 2 libres tranquilamente, y bueno, otro que es el soporte del alfil en D6. Entonces la ventaja ya es considerable para blancas, aun cuando la calidad en cuanto a torre y alfil pues la tiene a favor de las negras, pero realmente no es suficiente. Aquí las negras, a decir verdad, ya buscarían alguna especie de tablas, algunas tablas posibles, implorando por allí que las blancas cometieran algún error o se portaran bondadosas. Las blancas empiezan a avanzar su peón, eso está bien, no hay problema. Hay manera de defenderlo en caso de que traten de atacarlo. Torre C8, es la idea ponerse a jugar la torre y por atrás tratar de eliminar algunos peones, ahora apostándole a los 3 peones negros, y que la torre pudiera capturar los peones que se encuentran en F, G y H. La realidad es que no hay tiempo, las blancas pueden apresurarse a coronar. Aquí tranquilamente pueden jugar B6, y ya B6 puede ser tranquilamente defendido con el alfil en C7, que estaría defendiendo tanto el peón de E como el peón de B, y todavía habría otro peón que podría ir tranquilamente a apoyar la coronación, ya sea del mismo A o de B.
pero no, juegan primero A4 y pues las negras deciden atacar por la fila 1, por eso mueven su torre hasta C1 y allí da un respiro a las negras, porque la jugada de rey en B4, bueno, permite a las negras que jueguen torre C2 y empezar a atacar, generar un poquito de contrajuego por acá. Aquí hubiera sido mejor que las blancas jugaran en A5, y jugando en A5 es llevar a la coronación alguno de los dos con un poco más de facilidad. Aquí rápidamente se busca capturar algunos peones, y eso es lo que hacen, eso es lo que van a hacer. Juegan la torre en C2, se juega el alfil en E7. Bueno, aquí la idea es hacer el cambio de peones. Se ataca el peón que se encuentra en G, y cambiando estos peones, ahora sí las blancas consideran que es más fácil llevar a la coronación sin tener preocupaciones de una posible coronación por parte de negras, algún contrajuego. En este caso, pues lo que deciden las negras aquí fue jugar G4. Sin embargo, lo mejor hubiera sido jugar a comer rápidamente los peones. Eso hubiera sido lo mejor. Pero bueno, antes que comer deciden jugar G4. Esto favorece cambio de peones. Aquí debieron de jugar peón por peón, pero en realidad lo que hacen lo que hacen las blancas fue jugar B6. Entonces eso es otro respiro para las negras, porque bueno, también tratan de comer, y la idea es luego venir con algún jaque para comer alguna posible coronación. Pero bueno, acá ya está creando 3 peones contra 2, o en su defecto 2 contra 1, y también amenazando con coronar. Entonces digamos que poco a poco como que las blancas pueden ir perdiendo su ventaja, y también este peón no está protegido, pero ahorita no nos interesa. Se avanza, tranquilamente podemos pararlo, y dejamos la acción de la torre para los peones que se encuentran en la columna A y B. Rey A5. Entonces quizás la idea aquí es llevar el rey a reforzar la coronación de B y evitar posibles jaques por la parte de la fila 2, gracias al peón que se tiene en A4. Y bueno, aquí lo mejor que pueden hacer las negras es, ante esta situación, pues acercar el rey C6 para tratar de frenar un poquito esa posible coronación. Este peón ahorita de momento no interesa tanto, porque además de ocupar los 3 tiempos para coronar, se ocupa el cuarto tiempo para quitar el alfil de allí, de E7. Entonces son tiempos valiosos que no hay que desperdiciar. Aquí, en lugar de comer peón por peón, que creo hubiera sido lo mejor, deciden jugar el rey en A6. Entonces eso está perdiendo tiempos. Aquí no se hizo la mejor jugada, ya los apuros de tiempo eran más importantes, considerables, pero prácticamente la jugada ganadora era jugar F3. Jugando ya F3 en este momento, prácticamente todo está decidido, porque la coronación que se tiene de la columna B puede ser detenida con la torre. La coronación por parte de E, bueno, va a requerir 4 tiempos al menos, y las negras en realidad ocupan quizás 3 tiempos para lograr su coronación. Entonces es un tiempo que tienen a favor. Pero en lugar de jugar F3, que hubiera sido lo mejor, pues resulta que se juega
la torre en B2, tratando ya de estar al pendiente por la coronación de las blancas. Y bueno, de todos modos, ahora la ventaja que se tenía por parte de blancas pues comienza a desaparecer, porque ahora parece que resulta un poquito más fácil que puedan coronar las negras a que las blancas surtan efecto con su coronación. A5 es lo que juegan, otro tiempo que se ha gastado. Entonces se han gastado tiempos valiosísimos. Aquí lo mejor hubiera sido comer en G. Considero que eso hubiera sido todavía un poquito mejor, pero bueno, también tiene su razón de ser la jugada A5, porque aquí se amenazaba con un jaque, entonces no querían sufrir ese jaque. Ahora sí, se juega F3 y vamos a ver que la idea de jugar F3 es bastante poderosa. Bueno, aquí vamos a ver, capturan F, pero aquí la mejor manera de jugar esto es pues logrando de manera imparable la coronación comiendo el peón de H. Ahora el alfil no tiene manera de llegar a tiempo para evitar la coronación. De otra manera, si se hubiera comido el peón de F3, el alfil podría jugar H4 e impidiendo el avance. E6 es lo que se juega. Aquí H2, muy bien, lo mejor que se pudo haber jugado. Y digamos que en la siguiente jugada negras coronan. Así debiera de ser. Las blancas juegan el alfil en F6. Y aquí lo mejor que pudieron haber hecho las negras era coronar. Ya teniendo su dama ganaba tiempos importantes. Prácticamente podían tener ya quizás una línea de mate. No tan fácil, pero sería a base de conseguir algunos jaques importantes. Quizás vamos viendo. Se realiza la coronación. Una vez que se realiza la coronación, lo mejor que pudieran jugar aquí las blancas sería, pues incluso podrían considerar lo más lógico, que sería comer la torre. Pero de ser así, dama B1, que obligaría de alguna manera a quitar el alfil. Si en un momento dado decidieran avanzar hacia la coronación, se tiene un jaque en D3 única. Y bueno, dama D7 estaría dando mate en la siguiente jugada. Ya jueguen donde jueguen las blancas, te estaría recibiendo el mate en B7. Eso sería lo que pasaría si jugaran alfil por torre. Si decidieran avanzar rápidamente, bueno, creo que la línea sería la misma, o la idea más bien sería la misma. Aquí podría pensarse en jugar primero la dama en E1 por si acaso decidieran coronar, pero la idea sería volver con alguno de los jaques sobre esta diagonal. En caso de que jueguen prácticamente cualquier otra cosa, quizás la idea estaría redundando sobre los jaques que vimos anteriormente. Vamos a ver qué pudiera haber pasado si coronaban. Suponiendo que hicieran una coronación, aquí es
dama por dama. Ahora sí que aquí ya no hay jugadas buenas o tan buenas. Quizás mover el alfil en... No, comer acá no serviría porque viene mate en A8. Entonces, imaginemos B7, pero B7 tampoco es solución porque dama en B8 y el mate en la siguiente jugada es inevitable. Entonces, pues tampoco. Si el alfil se juega en D8, bueno, eso solamente retrasa una jugada, pero después de esto el mate nuevamente sería inevitable. Quizás un rey A7. Y aquí, bueno, hay mate en 2, sería dando jaque. Y ahora sí que jueguen lo que jueguen las blancas, vendría el mate en B7. Entonces, pues vemos como la coronación hubiera sido lo mejor. Pero en lugar de hacer la coronación, los apuros de tiempo llevaron rápidamente a comer, torre por peón, jaque. Realmente una jugada innecesaria, mala. No había necesidad, era mejor ganar el tiempo coronando. Aquí es acercar un peón de blancas hacia la coronación. En este momento, bueno, igual se corona, igual hay ventaja, pero hay que saberla jugar de todos modos, no se vale confiarse. Viene la amenaza de coronación por parte de blancas, y aquí, bueno, haciendo un jaque en F1, lo cual está bien. En esta posición juegan en E2, pero considero que hubiera sido mucho mejor jugar E1, porque E1 tiene la bondad de pensar en una jugada como A5, una jugada como A5, haciendo un jaque y comiéndose este peón con otro jaque. Entonces creo que eso traería mayores beneficios. Pero bueno, en su lugar E2, si bien igual es ganable, los apuros de tiempo, la presión hace que se cometan errores importantes. Y bueno, pues eso le da una pequeña oportunidad al blanco de amenazarse a lo que sería la coronación también en la columna B. Jaque, esto logra que el monarca blanco se ponga por delante del peón y sería un peón menos de qué preocuparse para la coronación. Aquí juegan el rey en D7 y bueno, creo que en lugar de haber jugado aquí D7, quizás otro movimiento, vamos pensando que un movimiento de rey 7 está bien, es buen movimiento. F4, limitando los movimientos del monarca blanco, es lo que se juega, jugando la dama 5. Y bueno, aquí tratan de ganar tiempo las blancas, hacen tanto como les es posible. Y dama en B6, igual tratando de lograr ganar algunos tiempos, y esto evita que el alfil se ponga
en F6, que dadas las premisas del tiempo se estaba jugando rápido. Entonces vamos a ver cómo es que se desarrollaron estas partidas, estas jugadas. Y aquí es por si mueve el alfil de esta diagonal, pues poder capturar el peón que se encontraba en F. Entonces avanzan el peón. Aquí viene la amenaza sobre las dos piezas. Si mueve por un lado el peón, se captura el alfil, y si se mueve el alfil, pues igual se captura este peón. Esa es la idea. Alfil en F4, se captura, poco a poco tratando de ganar las piezas, los peones. Y bueno, aquí se puede capturar, se podía haber capturado el peón que se encontraba en E7. En lugar de haber jugado esto, se pudo haber capturado y hubiera sido un poquito más fácil las maniobras a realizar. Pero bueno, los apuros de tiempo, B5 es lo que se jugó. Alfil en D8 cubriendo el peón, y ahora ya no se puede capturar, está defendido con el alfil. Y bueno, aquí dama A6, alfil C7, ahora sí se captura, rey en C8, pero el peón está clavado, entonces eso va a obligar a que se mueva el alfil, o que bueno, el rey regrese a la posición anterior. En esta jugada, en este momento, se le acaba el tiempo a las piezas blancas, entonces pierden por tiempo en esta jugada. A las negras le quedaba escasos 1 o 2 segundos cuando esto sucedió, pero bueno, la partida pudo haber continuado con dama E6, jaque, obliga a regresar el rey, y la jugada de rey D7 prácticamente haría que las blancas resignaran. Ya aquí ya no tienen mayores opciones. Y bueno, estos serían los comentarios de esta partida. Vamos a revisar qué hubiera pasado, posibles respuestas aquí de parte de blancas. Jugar al alfil en muchas líneas lo estaría perdiendo. Prácticamente está nada más la jugada, prácticamente no tener mayor jugada, porque jugarlo en cualquiera de esta diagonal lo haría perder al instante. Si lo jugara en A5, vendría este jaque, capturando el alfil ya sea aquí o ya sea acá. Entonces ese alfil allí no tendría fuerza. Jugarlo aquí tampoco tendría mucho sentido. Quizás lo mejor que podrían hacer aquí sería jugar el rey aquí, cediendo el alfil. Así si se captura, coronan, entonces antes de capturar habrá que hacer algo, y ese algo puede ser un jaque. Pero bueno, esto haría que el rey regresara. Y aquí el rey en C6. No, hay otra jugada mejor que rey C6. Aquí, antes que jugar rey C6, es mejor la dama en B3. B3, ahora viéndolo un poquito mejor.
dama b3 y un movimiento de este tipo. De todos modos, la siguiente jugada sería, ahora sí, rey en c6, y ya con eso logrando prácticamente dar mate en b7. Si por alguna razón intenta moverse el rey hacia algún lado, pues primero se comen el peón sin problema. Entonces aquí es la ventaja que se tiene al jugar en la dama en b3. Si se hubiera jugado primero el rey en c6, jugando de esta manera, el rey puede intentar jugar aquí en a8. Esto obligaría a hacer un jaque para volverlo a confinar en b8. Y ya que está en b8, pues ahora sí nuevamente intentar algunas de las jugadas en b para amenazar con el mate. Una jugada de este tipo sería mover el rey, y ya moviendo el rey en c8 viene la captura con jaque, y ya la partida estaría resuelta en 3 jugadas más. Bueno, ahora sí, son mis comentarios en total. Gracias por su atención. Esta vez nos extendimos un poquito, pero viendo el análisis, y podemos ver sin duda que hubo bastantes errores por ambos bandos. Entonces, pues todo puede pasar en una partida de ajedrez y requiere su concentración. Gracias.